El título del mensaje el día de hoy es "No encajas y está bien". Antes de entrar en tema, ¿me acompañan a orar? Querido Padre, gracias Señor, gracias por permitirnos abrir los ojos un día más. Gracias por darnos vida, gracias por traernos a tu iglesia, Señor. Gracias porque hemos tenido un ratito para alabarte con nuestro corazón. Y en este momento te pedimos que seas tú el que hable directamente a nuestros corazones por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es contundente y está viva, Padre. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén. Steve Jobs dijo: aquí están los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, los que ven las cosas de manera diferente, porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar al mundo son las que lo hacen. Les tengo una noticia: esos somos nosotros, los cristianos. Somos, gracias a Dios, los inadaptados, los que no se adaptan en un mundo en donde los principios de Dios han sido hechos a un lado. Somos los rebeldes, los que no aceptan que sus mentes sean moldeadas por las ideas del mundo. Somos también los que vemos las cosas diferentes, porque vemos las cosas conforme a la palabra de Dios. Somos los que no encajamos. Y esto genera tensión, porque no es fácil ser los rebeldes. Yo creo que todos en algún momento hemos llegado a sentir cierta tensión. ¿Por qué? Porque sabes que ya no perteneces, pero al mismo tiempo tienes esa necesidad de pertenecer. Pero ahora las cosas son diferentes para ti. Porque piensas diferente, porque reaccionas distinto, porque te incomodas ante las cosas que antes eran normales para ti, pero hoy que has conocido a Cristo ya no lo son. Y si tú no entiendes esto, puedes pensar que algo está como que mal contigo. Pero Pedro nos dice que ser diferentes para nada está mal. De hecho, que ser diferentes es parte del proceso. Y entonces la pregunta no es ¿por qué no encajo? Pues no encajas porque Jesús te ha sacado del molde de producción en serie de este mundo. Más bien la pregunta sería: ¿qué hago ahora que ya no encajo? Vamos a entender mejor nuestra posición dentro de este mundo. Vamos al punto número 1 en tu programa. Cuando dejas de encajar, otros no lo entienden. Es tu primera palabra en tu espacio en blanco. Otros no lo entienden. Miren, todos en algún momento de nuestra vida hemos querido encajar. Y no pienses que esto es, porque eres débil de carácter. No, de ninguna manera. Queremos encajar porque fuimos diseñados para pertenecer. De hecho, la ciencia lo confirma. Investigaciones en neurociencia muestran que cuando una persona es rechazada o aislada socialmente, ¿sabes qué pasa en el cerebro? En el cerebro se activan áreas, las mismas áreas que cuando sientes dolor físico. O sea, no encajar no solamente incomoda, no encajar duele, y duele de verdad. Por eso todos tenemos esa necesidad de querer ser aceptados, de querer pertenecer, de querer ser parte de algo, de algún grupo. Y eso no está mal, eso es humano. Sin embargo, un día le abres tu corazón a Jesús y algo cambia. Ya no eres el mismo, ya no participas en las mismas cosas, ya no disfrutas lo mismo de antes. Es que ya no encajas. ¿Y sabes dónde está el problema? Que las otras personas que no tienen a Cristo en su corazón no han cambiado, pero tú sí. Y por eso mismo los demás no lo entienden. Y aquí es donde Pedro dice en 1 de Pedro 4:4: no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de lo que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Entonces, a las personas que las puedes ver como amigos de antes, vecinos o incluso familia, esas personas que tristemente todavía no conocen al Señor, pues se extrañan de lo que está pasando en ti. Y de hecho se sorprenden. No, debería ser al revés, ¿no? Decir, oye, qué padre, mira, ya conoció a Cristo, tiene una relación con el Señor, pues ahora es una persona diferente, ¿no? No, ellos dicen, ¿qué le pasa? No es algo lógico, no es algo obvio, es más bien sorpresivo. Porque desde la perspectiva de los demás no tiene para nada sentido que tú hayas cambiado. Y entonces empiezan preguntas incómodas hacia ti o incluso burlas. Pero, ¿qué te pasa? ¿No? Con ese aire despectivo, con ese sarcasmo. ¿Que ahora ya muy cristianito?
¿no? Te volviste el rarito del grupo. Oye, qué exagerado, ¿no? Qué exagerada. Pero en realidad, ¿sabes qué te están diciendo? Te están diciendo es que antes encajabas perfectamente, antes te reías de las mismas cosas, antes molestabas a los demás, éramos una bola de buleadores todos, ¿no? Hacíamos las mismas tranzas, lo que fuera, pero ahora ya no encajas con nosotros. Y eso al principio para ti puede ser incómodo. Y quiero que hagamos un paréntesis muy rápido, porque a lo mejor algunos de ustedes son nuevecitos en la fe y escuchas esto y dices, yo estoy exactamente ahí. No, pero algunos de ustedes ya llevan aquí años o incluso décadas y tú puedes decir, bueno, yo ya no estoy necesariamente aquí porque yo ya soy muy maduro espiritualmente, pero esto nos pasa a todos, ¿eh? Sin importar la cantidad de años en el cristianismo que llevemos, hay momentos en los cuales estas cosas nos vuelven a pegar. Y si no tenemos cuidado, estas cosas nos pueden volver a arrastrar al lugar de donde salimos, ¿ok? ¿Por qué? Porque una parte de ti recuerda lo que era pertenecer ahí. Y esa parte de ti puede extrañar la aceptación, las risas burlonas, el grupo, el ser parte de algo, porque fuiste diseñado para eso, para pertenecer. Pero algo dentro de ti sabe que ya no perteneces ahí. Miren, seguir a Cristo no elimina tu necesidad de pertenecer porque estamos diseñados para esto. Pero ¿sabes qué hace? Lo que hace es cambiar tu necesidad de pertenencia. Y cuando ya no encajas donde antes encajabas, no es que ya no tengas tu lugar, es que estás siendo movido al lugar correcto. Y aquí es donde se puede empezar a poner un poco desafiante las cosas, porque tú puedes sentir la presión de volver y en gran medida esto radica en la presión social a la que todos somos sometidos. Porque resulta que el grupo que antes te afirmaba, que antes se sentían orgullosos de quién eras, ahora te está empujando a regresar. No es para tanto. Relájate, bájale 2 rayitas. No pasa nada. Y sin darte cuenta, la presión no solamente es externa, la presión también empieza a ser interna. Porque quieres honrar a Dios, pero también quieres evitar sentirte afuera. Quieres mantener esas convicciones en las cuales estás creyendo y las estás abrazando, pero también quieres recuperar esa aceptación de la cual antes eras parte. Y ahí es donde muchas personas cristianas empiezan a negociar. No porque dejaron de amar a Dios, sino porque no aguantan la presión de no encajar. Y para que no pensemos que esto solamente es teoría, me gustaría que esta tarde escuchemos a alguien que encajaba, pero que cuando conoció a Cristo dejó de encajar y tuvo que enfrentar esta presión de la cual estamos hablando el día de hoy. Vamos a poner atención en este testimonio. Mi nombre es Roberto Fernández. Yo sentía que vivía una vida normal, una vida buena, obviamente bajo mis estándares, no bajo los estándares de Dios. Debo confesar que inicialmente pues no llegué con una disposición total, pero sí de conocer, de aprender, de probar. Me empecé a involucrar de manera activa y decidida. Comprendí un poco la dinámica que lleva la iglesia con respecto a los pasos, con la introducción a la comunidad de fe, conexiones, fundamentos, finanzas bíblicas. Decidí entrar a cada una de esas áreas. Y llegó un momento en el que a la mitad del curso de fundamentos, algo pasó en mi vida. Sinceramente no sé qué fue lo que pasó, pero empecé a experimentar cambios en mi vida. De pronto, sin explicación alguna, me sentí en paz y muchas veces no entendía por qué, pero poco a poco me fui dando cuenta que era porque Dios estaba transformando mi vida. Ya no solamente era cristiano en la iglesia, sino también fuera de ella. Decidí dejar de lado las máscaras y comportarme como un hijo de Dios en todos los ámbitos de mi vida. Empecé a cambiar hábitos, me empecé a bombardear de la palabra de Dios por todos lados. Y algo de lo que busco hacer intencionalmente, incluso cuando voy manejando, es sentir que tengo al lado de mí a Cristo. Cuando pasa algo en mi vida que busca desbalancearme, porque suceden cosas en la vida, uno tiene batallas y todo, y cuando se me atraviesa un auto, yo volteo a ver a mi copiloto y le digo, adelante, ¿no? Esos hábitos han ido cambiando. Entonces, cuando de pronto en conversaciones intentaban desviar un poquito a cosas que no son agradables a Dios, yo lo que hacía es sentirme incómodo y a
tratar de distanciarme de esas cosas. Y Dios finalmente es quien nos da la fortaleza. He aprendido en este caminar espiritual que no es con mi fuerza, sino con su poder. Lo que me ha pasado es que en el trabajo algunas veces preparamos alimentos y a muchos de ellos les llama la atención que de pronto yo cierro los ojos y le doy gracias a Dios antes de comer, ¿no? Entonces se me quedan viendo y en principio les causaba risa. Yo escuchaba que cuchicheaban ahí entre ellos. Cuando me preguntaban qué es lo que hacía, orgullosamente le decía que le estaba dando gracias a Dios por los alimentos. Dejé de hacer muchas cosas que antes disfrutaba mucho. Una de ellas es rodar en bicicleta. Salí a rodar con un grupo de amigos y recorríamos horas y horas la ciudad. Y era algo que verdaderamente disfrutaba. Sin embargo, me daba cuenta que el comportamiento de alguno de ellos también me incomodaba y decidí tomar distancia. Algo con lo que me he encontrado es que hay personas que he dejado de ver y cuando de pronto nos hemos encontrado de nuevo, me dicen cosas que me recuerdan la persona que yo era antes, que no es que haya olvidado, pero que he dejado de lado. Es un choque para ellos e intentan jalarme de nuevo a lo que era antes y todo. Y bueno, sí, también experiencias muy cercanas con familiares que aprecio y que quiero mucho. Lo han interpretado como que algo pasó conmigo. Te han lavado el cerebro, no eras así, vuelve a ser lo que eras antes, por favor recapacita. Sí, hay presiones, sin embargo, yo me mantengo firme. Todos los días antes de salir de mi casa, oro, leo mi devocional y le pido a Dios que me cuide, que me guarde y que cuide mis pensamientos, que cuide mis ojos, que cuide mis palabras, que cuide mis acciones, que me guarde de mí mismo. Sí, hay presiones y no quiero ceder porque sé que este es el camino correcto. Sí, valió la pena. Absolutamente cualquier cosa, cualquier situación de mi vida que he cambiado, ya no la veo como un sacrificio, sino como una muestra de mi amor a Dios. Ha cambiado absolutamente todo en mi vida. Mi familia incluso me dice, algunas veces de broma, mi hija, mi esposa, Robert, ¿qué te pasó? Y lo que pasó es que Dios me encontró, me alcanzó y me transformó. Puedo decir de manera decidida y convencida que estos han sido los mejores años de mi vida. Tengo una relación increíble con mis hijos, tengo un matrimonio extraordinario con mi esposa. Gracias. ¿Te identificas? Yo sí. Todos somos sometidos a esas mismas presiones y tenemos que tomar decisiones. Y llega un momento en el que sabes, te das cuenta que ya no puedes volver a ser el mismo, como le pasó a Robert. Es que yo ya no soy el mismo de antes y la gente me quiere volver a jalar, ¿vieron? Y hay un resultado, hay un cambio. No puede ser el mismo de antes porque recuerden que todo lo que toca Jesús jamás vuelve a ser igual. Ese momento en el que te das cuenta que no puedes volver a ser el mismo, aunque sería más fácil, y lo pongo entre comillas, porque a largo plazo resulta en un tremendo fracaso, es de lo que Pedro está hablando. Pedro lo dice así en 1 Pedro 4:5. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto debería de cambiar nuestra perspectiva, ¿no es así? Porque Pedro está diciendo, a ver, yo sé que tienes necesidades de pertenencia, yo sé que estás diseñado para encajar, pero abusados, porque hay un dónde, y no estás diseñado ni creado para la aprobación de la gente. La gente no tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Y sabemos por experiencia propia que la presión social es real, pero no es determinante. Y es de bien saber que pues, la gente siempre va a opinar, ¿no? Hagas o no hagas, vayas o no vayas. O sea, la gente es bien criticona. Y la gente, ahí se ríen, ¿verdad? Por los demás, pero también uno. La gente va a reaccionar a tus cambios, pero Dios va a responder a tu obediencia. Y lo que es una realidad es que cuando no tienes claridad, o sea, cuando realmente no estás convencido, cuando todavía tienes dudas, pues la presión va a terminar decidiendo por ti.
Pero cuando realmente tienes convicción, cuando realmente crees la palabra de Dios, abrazas todo lo que Dios te está ofreciendo, esa realidad de que Él hizo un pago altísimo por tu salvación, por amor a Dios, todo este contexto de realidades y lo crees con fe verdadera, entonces hay convicción en tu corazón. Y esa presión empieza cada vez a ser más bajita hasta que pierde su poder sobre ti. Y aquí es donde las cosas empiezan a tomar sentido, porque si solamente te quedas en el ya no encajo, pues lo vas a vivir como una tremenda pérdida, ¿no? Pero cuando entiendes por qué ya no encajas, entonces todo cambia. Y no es solamente que cambiaste ciertos hábitos de comportamiento o ciertas amistades o dejaste de ir a ciertos lugares a donde antes ibas. No, ¿sabes qué es lo que realmente necesitamos cambiar? Nuestra realidad. La realidad de que cuando tienes a Cristo en el corazón ya no debes de vivir para lo temporal, ¿no? Lo de esta tierra, lo que esto te ofrece, ¿no? Lo que el mundo te da, las cosas físicas, las que alcanzamos a ver, a tocar, las cosas a las que nos aferramos, ¿no? O las ideas del pasado o esas personas que nos lastiman, pero ahí seguimos. Ya cambiamos de realidad. La realidad es que ahora entiendes que hay algo mucho más grande que nuestros 70 años promedio en esta tierra. Chin, ya le di en la torre a varios, ¿va? Perdón, 70 y tantos. En esta tierra hay algo mucho más grande, mucho más extraordinario, algo que se llama eternidad. Y entonces empezamos a apuntar hacia esa eternidad. Empezamos a restarle valor a las cosas de esta tierra para darle valor a lo que realmente importa. Empiezas a concentrarte de una manera completamente en tu servicio. Antes lo veías a lo mejor como un sacrificio, una pérdida de tiempo, esto qué, ¿no? Y ahora llegas y dices, qué ganas tengo de servir, porque estás invirtiendo ¿en dónde? En la eternidad, en donde los tesoros verdaderamente van a tener un rendimiento al billón, mientras todo lo de aquí se va a quedar ¿dónde? Aquí. Todo lo de aquí se va a podrir aquí, todo lo demás, como Marco un día dijo, ¿no? Por más que logremos en la tierra, pues un día a lo mejor tienes un hijo que no es tan brillante, él lo dijo, es un tarado y todo lo va a perder. Y estamos aquí trabajando por todo, más. ¿Y lo de allá qué? Y esa es una realidad, lo que pasa es que no nos concentramos en ella. Dejamos de vivir en lo temporal y empezamos a vivir con una perspectiva de eternidad. Mientras antes vivías bajo la presión y la aprobación de la gente, sucumbiendo a tus deseos, a lo que los demás te empujaban, ahora vives para Dios. Y eso inevitablemente te va a hacer tomar decisiones diferentes, tratar a la gente de una manera distinta, ver el mundo de una forma diferente, elegir diferente, porque efectivamente ya no encajas. Ya no vives para esta realidad, ahora vives siendo consciente de la eternidad, lo que te lleva al punto número 2 en tu programa. No encajas porque ahora vives para la eternidad. 1 Pedro 4:6 dice, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Porque mira, puedes tal vez entender que ya no encajas afuera, pero seguir viviendo hasta cierto punto igual por dentro. Y eso hace que muchas personas se queden a medias del camino. Y tienes que tener algo muy claro, no basta con dejar el pecado. Tienes que aprender a vivir diferente. Porque si no cambia la estructura de tu corazón, y si no permites que Dios haga eso, tu pasado inevitablemente va a tratar de reconstruirse. Pedro dice en 1 Pedro 4:7, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien manténgase sobrios y con la mente despejada. Entonces, ojo, cuando Pedro abre este pasaje diciendo ya se acerca el fin de todas las cosas, se puede referir a dos posibles escenarios, ¿no? O la segunda venida de Cristo, que nadie sabe cuándo va a ser, ¿no? Puede ser hoy en la noche o ahorita, ¡pum!, ya desaparecimos la mitad de la iglesia. Y los dos, ¿qué onda? ¿Dónde se fueron? ¿No? O que salgas de aquí y te atropelle un camión. ¿Tienes la vida comprada? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué estamos desperdiciando ese tiempo finito, ese recurso que no es renovable? Ya se acerca el fin de todas las cosas. Podemos estar a la vuelta de la esquina de morirnos. Buenas tardes. A la vuelta de la esquina. Y mire, yo creo que Pedro no lo hizo para asustarte, sino para que nos caiga el 20, ¿no? Para despertarnos, como diciendo, esto es serio y va a ocurrir
Tu vida es finita y tu vida, si está en Cristo, tiene dirección. Entonces, deja de desperdiciar el tiempo, deja de vivir distraído. Y por eso es que nos da dos instrucciones muy claras. Dice, para orar bien, o sea, para estar en esa comunicación constante con nuestro Padre Celestial, tomen con seriedad la oración y mantengan la mente clara. Porque seamos honestos, puedes amar a Dios, pero vivir sumamente distraído de Él. Y Pedro no está hablando solo de evitar el pecado, está hablando de tener claridad y enfoque. Pero vivimos en una cultura que nos está empujando todo el tiempo al contrario, a vivir distraídos. Ese ruido constante, esas agendas atiborradas de actividades, ese entretenimiento de sin pausa. Yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos nos aburríamos de niños, ¿se acuerdan? Y dices, ¿y ahora qué hago? Y entonces, ¿qué pasaba cuando no tenías nada que hacer? Empezabas de creativo. Y empezabas a poner las almohadas, a hacer castillos, ¿no? A que la imaginación hiciera de las suyas, a treparte a los árboles, hacer la casa del... ¿Alguien tuvo casa del árbol? No, qué triste infancia. Yo siempre quise tener una, pero no había árboles en mi casa. O sea, esas cosas, esa imaginación, esa creatividad. Pero ahora dejamos que los niños se aburran. Ayer yo iba caminando buscando algo que necesitaba para la prédica de hoy y estábamos en la plaza, ¿no? Y iba con uno de mis hijos y pasamos al lado de una familia y iba un niño caminando y traía sus audífonos puestos caminando. No estaba sentado, no, caminando, sus audífonos puestos conectados en el iPad así. Todo el tiempo estamos enajenados. Y la realidad es que no son nada más los niños, somos nosotros, y yo me incluyo, O sea, tenemos una dependencia al que haya ruido en nuestra mente. ¿Cuándo le damos espacio a Dios? Entretenimiento sin pausa, pensamientos dispersos. Y el problema no es que exista todo esto, porque aquí es donde nos tocó vivir en esta época del mundo. No, el problema radica en que no paramos. En que no paramos. Porque puedes amar a Dios, pero vivir tan ocupado, tan saturado, tan acelerado, que no te detienes lo suficiente para poderlo escuchar. Y si no te detienes lo suficiente para escuchar a Dios, vas a notar cosas que seguramente ya las notas. Te cuesta trabajo enfocarte, te cuesta trabajo orar. Empiezas a orar, bueno, no duras ni 10 segundos cuando ya estás pensando en el mensaje, en la red social, en qué voy a comer, en la factura, en lo que sea, y otra vez recuperas la oración y a los 5 segundos otra vez ya estás interrumpido. O sea, es un hábito. Te cuesta profundizar, te cuesta leer la palabra. Mucha gente me dice, no, hombre, es que empiezo a leer la Biblia y ya me estoy durmiendo. Aquí a veces pasa, ¿no? O sea, acuérdense que desde aquí arriba lo vemos todo. ¿No? Entonces de repente ya vemos a la persona que está... ¿No? Y no se supone, estás escuchando la palabra de Dios. O sea, deberías estar así agarrado en el asiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque esto puede cambiar mi vida así radicalmente. Pero la verdad es que no dejamos a nuestra mente descansar. Hay ruido en ti. Te lo voy a poner así. ¿Has tratado de ir a un restaurante donde hay mucho ruido a tener una conversación profunda con alguien? Así, esos restaurantes están llenos de pantallas y le suben, ¿no? Tienes que estar gritando, parece que estás en el antro, ¿no? Y estás en un restaurante, platos por todos lados, los meseros muy atentos, te interrumpen cada 5 segundos. ¿Quiere algo más? Y el menú, y la sal, y esto, y el otro. Necesito tener esta plática con alguien, ¿no? Y además el teléfono, volteado siempre enfrente de uno, no digo de ustedes, digo de uno. Yo también lo sufro, nada más viendo a ver qué mensaje me llegó, qué está pasando. ¿Logras concentrarte? ¿Logras tener profundidad en esa plática? Claro que no. Luego te preguntas, ay, es que no tengo comunicación con mi esposa y con mi esposo. Pues ¿por qué? Por nuestros malos hábitos. Porque mi hijo, no tengo idea ni de qué color le gustan las cosas. ¿Por qué no hablas con ellos? Pero llevemos esto a otra área de nuestra vida, el área espiritual. Si con la gente que vemos, tocamos, sentimos, está al lado de nosotros, no podemos conectar, pues menos con Dios. Por esas mentes tan distraídas. No logramos concentrarnos. Por eso Pedro dice, mente despejada y tomen en serio la oración. En otras palabras, recupera el enfoque en lo que es importante. Y cuando empiezas a recuperar tu enfoque, entonces empiezas a vivir ¿con qué? Con intención. No, pues dices, enfoque, ya sé a dónde voy. ¿No? Empieza a hacer que las cosas ocurran. Y ese enfoque se tiene que ver reflejado definitivamente en tu relación con Dios y con la gente. Por eso, número 3 en tu programa, no encajas,
pero sí perteneces. 1 Pedro 4:8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Aquí Pedro está haciendo algo que es clave, está equilibrando la tensión. Porque después de hablar de no llevar el mismo estilo del mundo, algunas personas podrían malinterpretar esto, ¿no? Porque nos ha dicho, no, ustedes no encajan, ustedes ya no son parte de, ustedes son diferentes, ¿no? Y decimos, wow. Pero podemos malinterpretarnos y decirnos, ok, entonces soy tan diferente, soy tan especial que ya no me quiero juntar con la chusma del mundo. Entonces me voy a ir a comprar ahí un terrenito pasando León a Vicario, porque en León ya hay mucha gente, ¿no? Y ahí voy a poner mi centro cristiano. Y le voy a hablar a mis cuates más cristianos y vamos a vivir ahí, vamos a poner nuestras gallinitas, nuestros jitomates, nuestras cebollas, nuestro cerdito y ahí vamos a vivir. Me voy a aislar de los demás. Esto ni siquiera es bíblico, porque la palabra de Dios dice, vayan y hagan discípulos, ¿en dónde? En todas las naciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer ahí? Entonces, definitivamente ya no encajamos, pero no nos podemos aislar. Entonces, Pedro no está sugiriendo que los cristianos se tienen que ir a vivir a un ranchito, lejos del mundo. Pedro está diciendo, a ver, no encajas en el sistema, pero sí perteneces a una familia. 1 Pedro 2:10, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Entonces, el problema no es encajar, el problema sería quedarte sin pertenecer. Y Pedro dice, no te preocupes, porque sí, ya no encajas en el mundo, pero ahora te tengo una gran noticia. Perteneces al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Tienes una gran familia. Y esa familia no solamente ama, esa familia debe de amar profundamente. Son las palabras de Pedro. Ámense con profundidad. No un amor emocional. Ay, es que siento. No, esto va más allá. Es un amor que no debe de depender si me caes bien, si piensa igual que yo, si hoy me siento con ganas de ser buena onda. No, es un amor que permanece. Y aquí es donde se pone más real, porque amar profundamente suena bonito, ¿no? Hasta que tienes que vivirlo. Hasta que llegas a una iglesia donde te topas con 2,500 personas cada semana y de repente entras a la iglesia y dices, ay, aquí viene el que me caía re mal también. Ya viene a la misma iglesia. Y aquí está la exnovia en la torre, ¿no? Y así, pues somos muchos. Y entonces, a ver, ahora sí ama profundamente. Vas a necesitar ciertos elementos, de los cuales a veces perdemos el enfoque. Amar profundamente implica ser paciente, porque ni la gente ni tú cambiamos y cambia al ritmo que tú quieres. Efesios 4:2. Siempre humildes y amables, pacientes. ¿Cuándo? Siempre. Siempre humildes y amables y pacientes. Entonces, tengamos paciencia con los demás. Ten paciencia también contigo mismo. También vamos a estar en esta familia en Cristo, perdonar. Porque en comunidad inevitablemente alguien te va a fallar. ¿Alguien les ha fallado en la iglesia? Colosenses 3:13 dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y también tenemos que notar que todos nos encontramos en un proceso, porque nadie llega completo a la iglesia. De hecho, creo que la mayoría de nosotros, si no es que prácticamente todos, llegamos a una iglesia porque veníamos ya bien maltratados por la vida, ¿no? Ya cuando dijimos, ya no queda ninguna esperanza, ahora sí voy a la iglesia, así fue como llegamos. Ya veníamos ya con heridas así sangrantes, expuestas, dijimos, necesitamos ayuda. Y llegamos aquí. Y no te encontraste a gente totalmente sana. Te encontraste a otros que estaban igual o peor que tú. Y seguimos llegando, ¿eh? Y ese proceso no es que, pues es que ya llevo un año en la iglesia, entonces ya todo está bien. No, ese proceso va a continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en la presencia de Dios. Filipenses 1:6, el que comenzó tan buena obra en ustedes, le irá perfeccionando. Ya comenzó esa buena obra. Bueno, estamos en ese proceso, seamos pacientes. Entonces, si solo te enfocas en que ya no encajas en este mundo, te vas a sentir solito. Pero si entiendes que perteneces a una familia que ama profundamente, entonces encuentras tu lugar. Hace un par de semanas estaba yo predicando y era un jueves en la noche. Bajé, ya me estaba yendo y entonces me encontré a una chica, ya es una chica adulta.
y me intercambiamos un par de palabras acerca del mensaje. Y entonces ella me recordó, tú me dijiste un día una palabra que cambió mi vida, ¿no? Y no fui yo definitivamente, fue Dios utilizándonos como iglesia. Resulta que yo había notado a esta chica bastante tiempo atrás, cuando todavía predicábamos en jueves en el salón de aquel lado, en el de prepa, y la primera vez que la vi la noté porque ella estaba en muy malas condiciones. Cuando terminó el mensaje, bueno, desde antes de que terminara el mensaje, ella empezó a llorar y a llorar y a llorar de esas llantos que uno no puede ni hablar. Entonces un par de mujeres se le acercaron y le dieron esa contención que ella necesitaba. La arroparon, la abrazaron, hablaron con ella, estaban apapachándola, orando. Y cuando yo terminé de predicar, me acerqué a ellas tres y empezamos a intercambiar algunas palabras. Y ella venía muy maltratada por el mundo. Un mundo donde ella estaba tratando de encajar, donde venía una relación que le había hecho demasiado daño, de una persona que evidentemente no tenía a Cristo en su corazón. Y ella estaba buscando esa sanidad por medio de Cristo. Y me dijo, tú me dijiste esa noche que aquí podía encontrar una familia. Y le digo, ¿y qué pasó? Me dijo, la encontré. Y lo hemos visto. Porque todos aquellos quienes la hemos visto en acción, hemos visto cómo tiene una familia aquí. Cómo ha hecho amigas verdaderas, cómo ha dado un paso para sumergirse dentro de la iglesia, cómo ahora sirve y cuando la ves sirviendo, sirve de una manera espectacular. Con esa convicción, con ese amor, con ese cariño, ¿no? Se le ve ese gozo en el corazón, en los ojos, es imposible de ocultar. Ella ya no encaja afuera, ella encontró su lugar aquí, en la iglesia. Tal vez parte de tu dolor no es que ya no encajas afuera, es que todavía no has logrado pertenecer a lo que ya es tu familia, la iglesia. Esa es la realidad, esta es tu familia. No encajas en el mundo, pero aquí en la iglesia eres parte de algo hermosamente grande. Y esto nos lleva al último punto, número 4. No encajas porque fuiste diseñado para reflejar a Dios. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hágalo como quien expresa las palabras de Dios. Si alguno presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Entonces, Pedro cierra con esto. Que todo lo que hagas apunte a Dios, ¿ok? Y eso eleva todo en nuestra vida. Debe de elevar cómo hablas, debe de elevar cómo tratas a los demás, debe de elevar tus decisiones, debe de elevar todo. Veámoslo como un embajador. Un embajador no va a otra nación a expresar lo que él quiere, sino va a otra nación a representar a su nación. Un embajador no está en el país a donde lo enviaron para encajar, para que se vea igual que los demás, sino todo lo contrario, está ahí para representar a su nación, para representar los principios de su nación, la cultura de su nación, los valores de su nación, no para encajar. Un embajador solamente puede encajar ¿dónde? En su nación. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro nosotros. Fíjense, traje algo para hacérselos un poquito más visual. ¿Ahí lo ven todos? Tengo un pequeño gran problema, pero ahorita lo vamos a arreglar. No vean lo que voy a hacer. ¿Listos? Ya lo solucioné. Esto es un rompecabezas. Bueno, yo no sé ustedes, a mí me chocan los rompecabezas, pero es muy útil para esta ilustración. Cada pieza de este rompecabezas tiene una forma específica. No es un accidente cómo fue diseñada. No es una casualidad su diseño. Ha sido creada de una manera especial. En nuestro caso, cada uno de nosotros fuimos creados de esa manera especial por las mismas manos del máximo artesano del universo. Él te hizo a mano. Eres una obra de arte. Y estás diseñada y diseñado para encajar en un lugar. Sin embargo, somos bien tercos. Y llegamos al mundo y estamos desesperados porque queremos pertenecer, porque recuerden, fuimos hechos para pertenecer. Y entonces nos confundimos y empezamos a querer pertenecer en lugares donde evidentemente no fuimos hechos para encajar ahí. Nuestra forma, nuestra manera, nuestros recursos, no hay manera. Entonces, por más que intentemos entrar aquí, tratar de encajar,
¿voy a lograrlo? Claro que no. Entonces, fíjate, entre más yo trate de empujar esta pieza y tratarla de meter en un lugar que no le corresponde, lo único que voy a hacer es maltratar la pieza que fui diseñada. Y entonces puedo tratar de encajar en otro lugar y hacer lo mismo y luchar por encajar ahí y terminamos sintiéndonos, es que algo está mal conmigo, es que no encajo. Pero la realidad es que no estás mal diseñado, es que quieres encajar donde ya no encajas. Y aquí está la verdad. Dios no te diseñó para encajar en el mundo. ¿Por qué? Porque eres su embajadora, eres su embajador. ¿Te diseñó para qué? Para reflejarlo a Él. Cuando tú entiendes eso, entonces encuentras tu lugar y encajas a la perfección. Y llegas a lugares como Robert, ¿no? Que decía, es que yo estaba en el mundo, pero no era ahí mi lugar, y entonces conocí de Dios y me empecé a involucrar y tomé cursos. Y hay gente que toma cursos, hay gente que viene un mensaje, hay gente que le predican en la calle, hay gente que escucha una canción, hay gente que despierta y dice, tuve una sensación de tener la necesidad de tener a Cristo en mi corazón. Cristo va a tocar a cada uno como Él quiera y te va a revelar que tú tienes un destino, que tu vida tiene un plan, que tu vida tiene un propósito y que tu vida está destinada para encajar en el plan perfecto de Dios, en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Este es tu lugar. Deja de tratar de seguir encajando donde ya no encajas. ¿Sabes qué es tristísimo? Ver a cristianos y a cristianas que vienen a la iglesia, que llevan tiempo aquí, pero que se van de aquí y regresan a sus centros de trabajo, regresan a su escuela, regresan a su gimnasio, regresan al mundo y se acoplan al mundo. Y los escuchas ahí hablar igual que los demás, caminar igual que los demás, hacer las mismas cosas que los demás. ¿Y el embajador? ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Porque no terminamos de tener convicción. Es tiempo ya de que abraces por completo el evangelio. La verdad es que Dios no te diseñó para encajar en el mundo. Dios te diseñó para encajar en la visión que Él tiene para ti, para reflejarlo a Él. Tal vez has estado sintiendo que ya no encajas y lo has visto como un problema, pero ¿y si en realidad es una señal? Una señal de que estás creciendo, una señal de que Dios está haciendo algo en ti, una señal de que tu identidad ya no depende del entorno, porque al final no encajar en el mundo es muchas veces la evidencia de que sí estás encajando con Dios. Porque prefiero no encajar aquí y sí encajar en el propósito de Dios. ¿Oramos? Querido Padre, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas a través de estas palabras que escribió Pedro y hoy tienes un mensaje contundente y real para cada uno de nosotros como todo lo que está en tu Biblia. Hoy nos dices, ánimo, sean valientes, porque ustedes ya no encajan en este mundo, ustedes tienen un propósito muy específico, que es reflejarme a mí. Eso es lo que tú dices, Señor, que te reflejemos a ti. Nos cuesta trabajo, tenemos presión y a veces queremos regresar a quienes ya no somos. Danos toda la fuerza, Señor, toda la sabiduría y todo el amor que necesitamos para ser fieles al evangelio, ser fieles a Jesucristo. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén.